Es bastante curioso pararse a pensar en la enorme, y casi siempre invisible, influencia que tienen los demás sobre nuestra forma de ser, ¿verdad? Es una de las grandes incógnitas de la experiencia humana. Pues bien, en este análisis vamos a meternos de lleno en ella, siguiendo las pistas a través de la historia de la psicología social. Vamos a darle una vuelta a esta pregunta. Es muy simple, pero tremendamente reveladora. Lo más probable es que la respuesta sea que no. Y esa pequeña duda, esa diferencia en cómo nos comportamos, es justo el misterio que vamos a investigar, la increíble y poderosa presencia de los demás en nuestra vida. Aquí la tenemos, la definición de manual. La psicología social es básicamente la ciencia que se dedica a estudiar esa conexión entre una persona y todo lo que la rodea socialmente. Vamos a abordarla como si fuera una historia de detectives, para entender de dónde viene todo esto. Nuestra investigación arranca, como tantas otras cosas, en la antigua Grecia. Muchísimo antes de que existieran los laboratorios, los grandes pensadores ya se estaban haciendo preguntas sobre nuestra naturaleza social. Aristóteles nos deja la primera gran pista. Para él, la sociedad no era algo opcional, una simple conveniencia. No, era algo esencial para llegar a ser humanos. O sea, la idea es que no nacemos siendo personas del todo, sino que nos hacemos personas en el contacto diario con los demás. Platón, en cambio, lo veía de una forma un poco más pragmática. Para él, la sociedad era sobre todo una herramienta. La gente se junta porque, sencillamente, por separado no podríamos sobrevivir. Ya vemos que desde el principio había dos maneras muy distintas de ver las cosas. Lo que es realmente interesante es ver cómo todas estas ideas van evolucionando. Este es nuestro mapa del caso, por así decirlo. Un recorrido que empieza con los primeros pensadores como Comte y Darwin, pasa por la fundación de la disciplina, con figuras como Freud y Allport, luego se ve totalmente transformado por la Segunda Guerra Mundial y llega hasta la crisis y las teorías más modernas. Es un viaje complejo, pero vamos a desglosarlo. Damos un salto y nos plantamos en el siglo XIX. Aquí la filosofía empieza a dar paso a la ciencia, y el foco de atención se mueve del individuo a un sospechoso nuevo y muy poderoso, el propio grupo. Auguste Comte, que es considerado el padre de la sociología, fue una figura clave. Lo que él propuso fue rompedor. Dijo que la sociedad no era un caos sin sentido, sino que se rige por leyes que podemos descubrir y comprobar con la ciencia, igualito que las leyes de la física. Y aquí llega Wilhelm Wundt, el creador del primer laboratorio de psicología, nada menos. Él hizo una distinción que es fundamental. Diferenció entre la psicología del individuo y lo que él llamó la psicología de los pueblos. Venía a decir que hay cosas como el lenguaje o las costumbres que es imposible entenderlas estudiando a una sola persona aislada. Y esto nos lleva a una de las ideas más impactantes y, la verdad, controvertidas. Gustave Le Bon se fijó en las masas de su época y llegó a una conclusión tremenda, que el grupo tiene una especie de mente colectiva. Decía que cuando alguien se mete en una multitud se transforma, se vuelve más instintivo, menos racional, vamos, casi como una versión primitiva de sí mismo. Una idea muy potente que influyó muchísimo en cómo se estudiaban las masas. Con todo este caldo de cultivo, la psicología social nace por fin como disciplina propia en Estados Unidos. Y nace, como no, con un debate de fondo que va a marcar sus primeros años. Este era el gran conflicto de la época. Por un lado teníamos a McDougall, que decía que todo lo social se podía explicar mirando los instintos dentro de cada individuo. Y por otro lado, a Ross, que defendía que la interacción social era una fuerza externa, algo que está por encima de las personas y que las moldea. La pregunta era, ¿la clave está dentro o está fuera de la persona? Al final, una de las dos posturas se impuso con mucha fuerza. Floyd Allport, una figura importantísima, zanjó el debate con esta frase tan contundente. Su visión, centrada en el individuo y en el método experimental del conductismo, marcó el rumbo de la psicología social durante décadas. El foco se puso en lo que se podía medir en un laboratorio, en el individuo. Pero entonces, un cataclismo histórico lo cambió absolutamente todo. La Segunda Guerra Mundial no solo transformó el mapa del mundo, sino que obligó a esta joven ciencia a hacerse las preguntas más oscuras y urgentes sobre la humanidad. Esta cita de Darwin Cartwright es muy provocadora, pero es que capta una verdad muy profunda. El horror del nazismo creó una necesidad brutal de entender científicamente cosas como la obediencia ciega, el poder de la propaganda, el prejuicio. De repente, las viejas preguntas de los filósofos se convirtieron en una cuestión de vida o muerte. Y claro, este éxodo de intelectuales fue un factor decisivo. La llegada a Estados Unidos de algunas de las mentes más brillantes de Europa consolidó al país como el centro neurálgico de la disciplina. Fue una fusión de la tradición teórica europea con el pragmatismo experimental que se hacía en América.
De esta época surgen experimentos que son ya historia de la psicología. El de Muzafer Sherif es un ejemplo perfecto. Demostró algo alucinante. En una situación de incertidumbre, las personas tienden a dejar de lado su propio juicio para crear y adoptar una realidad compartida, una norma social. Y lo más importante, demostró que esto se podía crear y medir en un laboratorio. Otro gigante de esta era fue Kurt Lewin. Él defendía a capa y espada la investigación aplicada. Lo resumió en su famosa frase: «No hay nada más práctico que una buena teoría». Estudió el liderazgo, la productividad y demostró una idea que hoy nos parece normal, pero que en su época fue rompedora: que la presión del grupo puede ser una herramienta de cambio mucho más potente que intentar convencer a cada individuo por separado. La posguerra fue una auténtica explosión de creatividad. Con las herramientas del método experimental ya bien asentadas, los psicólogos sociales se lanzaron a crear teorías para explicarlo todo, desde los grandes conflictos hasta las decisiones más pequeñas del día a día. De esta época son teorías ya míticas, como la de la disonancia cognitiva de Festinger. Este concepto nos enseñó que tenemos una necesidad profundísima de ser coherentes. Cuando lo que hacemos y lo que pensamos no encaja, sentimos un malestar que nos empuja a cambiar una de las dos cosas para recuperar el equilibrio. Esto explica, por ejemplo, por qué a veces justificamos decisiones de las que en el fondo no estamos muy seguros. Pero no todo fue un camino de rosas, ni mucho menos. En los años 60 y 70, la propia disciplina entró en crisis. Empezaron a surgir voces muy críticas que acusaban a la psicología social de estar demasiado encerrada en el laboratorio, de ignorar la cultura, el contexto histórico y de ofrecer una visión del ser humano demasiado centrada en el individuo occidental, sobre todo estadounidense. Aquella crisis de identidad fue muy productiva, porque dio paso a nuevas perspectivas, y entre ellas una muy potente: el construccionismo social. La idea fundamental es que la realidad no es algo que está ahí fuera, fijo, y que nosotros simplemente descubrimos. La idea es que la realidad es algo que construimos entre todos, activamente, a través del lenguaje que usamos, de las normas, de la cultura. Y esta idea nos trae de vuelta al presente y cierra un poco el círculo de nuestro recorrido. Si Aristóteles tenía razón y nos convertimos en personas interactuando, y los construccionistas también aciertan al decir que construimos la realidad juntos, la pregunta final es inevitable, ¿no? Nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a las interacciones que tenemos cada día, y a ser conscientes del papel que cada cual está jugando en la construcción de este mundo que compartimos.